Buenos días, hermanos. Que su día de hoy sea de bendición para todos ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor. Buenos días, hermanos. Dispongamos nuestro corazón para ofrecer este culto para la honra y gloria del Señor. Sean todos bienvenidos. Nuestra lectura devocional la encontramos en Juan capítulo 16 de los versículos 28 al 33, que dice: Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: He aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿Ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Bendito Padre Celestial, el día de hoy traemos ante ti con gozo y alegría este culto, el cual, a pesar de las adversidades que hoy vivimos, nos permites usar los medios digitales para recibir tu palabra. Te rogamos lo recibas, pues te lo ofrecemos con todo nuestro amor. Asimismo, te rogamos que seas tú quien a través del pastor nos envíes tu mensaje de salvación. Todo esto te lo agradecemos y pedimos en el nombre bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. A continuación realizaremos la lectura bíblica que se encuentra en Salmos número 3, que dice: Oh Jehová, cuántos han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén.
Señor Todopoderoso, te agradecemos por tu bendita misericordia y por el regalo tan grande de la salvación que nos diste. Te pedimos que tengas misericordia de todos los enfermos y de todos aquellos que no te conocen, que tu Santo Espíritu nos dirija y que nos guíe por tu camino de verdad. Perdona, Señor, todo pecado que hayamos cometido y que tu iglesia sigamos orando y escuchando tu palabra. De igual forma, Señor, te pido por todos los hermanos, por sus necesidades, para que nos sigas protegiendo, Señor, de esta nueva enfermedad que nos ha puesto de rodillas. Todo esto, Señor, te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los grandes abismos del cielo
Padre amoroso y bendito, te damos gracias por tu santa palabra. Te pedimos que pongas en nosotros un corazón dispuesto a oírla. Concédenos sabiduría e inteligencia para entender tu mensaje y así poner en práctica tu amor y tu fidelidad en nuestra vida diaria. Porque tú nos creaste y nos sustentas con tu palabra de vida. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hace aproximadamente 7 años, yo pesaba 100 kilos. Y un día, pues mi familia me animó para ir al nutriólogo. Fui con el nutriólogo y ese nutriólogo, amigo, hermano de la iglesia, pues me vio, me hizo algunas preguntas y después me prescribió algunos cuidados que debía tener en mi alimentación. Yo pensé que me iba a decir que casi dejara de comer, pero no. Lo que más me sorprendió es que me dijo, tienes que comer de todo, continuar comiendo de todo, pero ya me dijo en qué proporciones tenía que comer cada cosa. Y comencé a hacerle caso a mi nutriólogo. Me sorprendió la rapidez con la que comencé a bajar de peso. De hecho, hubo una semana en que, para mi sorpresa, cuando fui a rendir cuentas con el nutriólogo, en una semana había perdido 3,5 kilos. Yo me quedé sorprendido, pero muy emocionado del resultado de la, reeducación alimenticia que estaba recibiendo por parte de Lalo, que era mi nutriólogo. Después que ya había bajado como unos 12, 13 kilos, me faltaban todavía como unos 7 kilos más para llegar a mi peso ideal, más o menos unos 8 o 9 kilos. Lalo me dijo, mira, es importante que ya empieces a hacer ejercicio, porque pues ya no eres un joven, eres una persona ya grande y pues ya las carnitas pues empiezan a colgar, entonces necesitas de alguna manera tornear tu cuerpo, necesitas hacer ejercicio, es necesario. Y entonces, nada más que no se lo digan a nadie, un tiempo estuve yendo a Zumba. Ahí cerca, en un parque, cerca de la iglesia, había un grupo de personas que se reunían para bailar Zumba. Y yo jamás había bailado. Pero había algunos hermanos, inclusive algunos de la tercera edad de la iglesia, que vivían cerca de la iglesia, porque ese parque estaba cerca de la iglesia, que se iban a bailar Zumba, y pues yo me fui a acompañarlos a bailar Zumba. Y estuve medio año bailando Zumba, un buen ejercicio, 3 veces por semana, 1 hora y media, bastante bueno. Pero después me metí a natación y me encantó la natación. Había nadado en mi juventud, pero había dejado de nadar hace muchos años. Entonces retomar la natación fue para mí fantástico. Empecé a nadar, empecé con un régimen de ejercicio aunado al régimen alimenticio, lo cual pues dio resultados fantásticos en mi vida. Me sentí muy bien, sobre todo también por mis pulmones, ¿no? que estaba ejercitándolos, yo que soy asmático. Así que pues empecé a ir a la natación, estaba muy contento, prácticamente iba todos los días en la mañana, de 7 a 8 de la mañana iba a nadar. Estaba feliz, estaba muy contento de ver los resultados y de hecho el nutriólogo me dijo, oye, vas muy bien, excelente, te felicito, continúa así, si continúas con tu régimen alimenticio, con este régimen de ejercitación, pues rápido te voy a dar de alta y si tú continúas con ese estilo de vida de por vida, pues fantástico. Y yo estaba muy emocionado, pero este ejercicio, la natación, que era algo bueno, sin lugar a dudas, algo que estaba fortaleciendo mis pulmones, fortaleciendo mi corazón, fortaleciendo mi cuerpo, llegó a ocupar un lugar tan importante en mi vida que yo no quería perderme la natación por nada. Inclusive les voy a confesar que un día había reunión de presbiterio y era en un pueblo como a 2 horas de Mérida. Y entonces normalmente me iba con un grupo de pastores para irnos todos en un mismo automóvil. Pero en esa reunión de presbiterio estaría yo jueves, viernes y sábado. Y el domingo cerraban la acuática, así es que pues yo no podía perderme tantos días de natación. Entonces yo a los hermanos pastores les dije, hermanos, tengo hoy un compromiso muy importante, voy a llegar un poquito tarde a la reunión de presbiterio porque tengo un asunto que debo tratar. ¿Y saben cuál es ese asunto? Con pena y vergüenza se los digo,
ese asunto tan importante, tenía que ir a nadar. ¿Cómo voy a perder mi natación? Yo no podía perder eso. Eso me levantaba de la cama, era una chispa que encendía mi vida, me sentía entusiasmado de ir a nadar. Eso como que me daba vida. Y no quería perderlo, ni por un día. Lo perdería 2 días, pero un día más que ganara era suficiente. Pero después me pasé a otra acuática, donde pues podía ir a nadar todos los días. Y llegué a ir a nadar hasta inclusive los domingos. Después del culto a veces me iba a nadar también. Bueno, sucedió que un día hubo una competencia en la acuática anterior donde yo iba. Y hubo una competencia interna y yo participé. Y entonces nos pusieron a competir más o menos de la categoría. Y yo pues participé en esa competencia. Me esforcé porque quería tener un buen desempeño, una buena participación, un buen lugar, porque era para mí muy importante eso. Y en el esforzarme sentí un tirón en mi hombro y dije, eso va a pasar, no puedo dejar de nadar, voy a seguir nadando. Y seguí nadando. Después me pasé a un club deportivo donde iba hasta los domingos, pero ya era tal el dolor que ya no podía con él, y entonces había un fisioterapeuta en ese lugar y fui a verlo y le dije a ese fisioterapeuta, oiga, fíjese que tengo este problema, así, así. Me revisó con unos como ¿cómo se llama? Como unos clavitos, unas agujas. Me revisó ahí donde tenía el dolor, lo detectó y me dijo, estamos tratando con ese problema. Me explicó cuál era el problema muscular y me dijo, bueno, la peor cosa que yo pude haber escuchado en ese momento, que fue una tragedia para mí, me dijo, mire, don Fernando, lo que usted debe de hacer es dejar de nadar por lo menos 1 mes a 1 mes y medio, pero yo me voy a 1 mes y medio. La verdad es que ahorita lo mejor que puede hacer, desinflamatorios y descanso, para que usted pueda salir adelante de esta situación, y cuando usted retorne, lo haga poco a poco, de tal forma que pues en 3-4 meses usted podrá estar regresando más o menos a la normalidad de su disciplina que usted tenía en cuanto a la natación. Hermanos, esta fue una noticia terrible para mí. Pero en ese descanso, porque pues para mí la natación era tan importante, que nada era tan importante para mí como eso. Yo podía estar sin orar, yo podía estar sin leer la Biblia, y se los digo con vergüenza, pero así era, es la verdad. Era tan importante para mí que no podía dejar de hacerlo. Bueno, pasando las semanas de descanso, de nadar y reflexionando a la luz de la Escritura, en mi lectura cotidiana de la Biblia, pude entender por la gracia de Dios, guiado por el Espíritu Santo, a la luz de la Escritura, que la natación, un deporte bueno, que era tan saludable para mis débiles pulmones, eso bueno que estaba trayendo tantas cosas buenas a mi vida, se había convertido en un ídolo. Ese deporte había capturado por completo el control de mi corazón. Ya tenía el control, y eso no era saludable para mi vida cristiana. Era saludable para mis pulmones y para mi corazón y para mi salud, pero no para mi vida cristiana. Dios me lo había quitado para que mi corazón reencontrara su emoción, su satisfacción y razón de ser solamente en Dios. Para que no fuera la natación, sino Dios, lo que me diera a mi corazón, ese anhelo, ese deseo por despertarme cada mañana, por vivir. Pues Dios estaba restaurando la adoración de Él en el fondo de mi corazón. Amados hermanos, el tratamiento de Dios para desarraigar los ídolos de nuestro corazón suele ser muy doloroso. Es
maravilloso pensar que en medio de ese tratamiento Dios está presente. Nosotros debemos tener fe, nosotros debemos orar, nosotros debemos confiar en las promesas de Dios, pero el tratamiento de Dios es doloroso y normalmente ese tratamiento tiene que ver con pruebas, con aflicciones, con dificultades en nuestras vidas que a veces nosotros no atinamos a poder descifrar adecuadamente. Vemos solo el caos que está pasando en nuestras vidas, pero no atinamos a ver qué es lo que está haciendo Dios en nuestras vidas a través de esas circunstancias difíciles. El tratamiento de Dios para desarraigar aquello que ha ocupado el lugar de Dios en nuestro corazón suele ser doloroso, y el dolor que produce suele ser traumático a veces en nuestras vidas. Pero es en medio de ese tratamiento doloroso y a veces traumático que Dios restaura en nuestro corazón la adoración a su nombre. Por eso dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 11, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. A nadie nos agrada, ¿verdad?, cuando Dios nos disciplina, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella. Es decir, la disciplina del Señor es un entrenamiento para la adoración y la piedad. La disciplina del Señor es buena, es liberadora, es correctiva y es más común en nuestras vidas que lo que nosotros creemos que lo es. No es un evento por ahí aislado en algún momento de nuestras vidas. La disciplina del Señor suele ser a veces un estilo de vida en nuestras vidas, donde Dios va corrigiendo en nuestro corazón para llevarlo a la centralidad de la adoración solamente a Él. Dios, en virtud de que nos ama y nos anhela celosamente, cuando Dios detecta que nuestro corazón es cautivado por algo o por alguien que produce un encanto mayor del que Él puede producir en nuestras vidas, y con la finalidad que reconozcamos nuestro desatino, nos corrige, porque Él es un Padre bueno que no nos deja al garete, no nos deja así en medio de la nada a nuestros desatinos. Dios es un Padre amoroso, es un Padre bueno, es un Padre compasivo y sabe que nosotros necesitamos disciplina correctiva para regresar a Él, pero porque nos ama, porque nos anhela celosamente. Él tiene la finalidad de que reconozcamos nuestro desatino y por lo tal nos corrige. Y esta corrección, como decía, suele ser dolorosa y a veces suele ser traumática, pero es efectiva. Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque Dios no quiere vernos desviarnos del camino de Él. Para que nosotros pues abandonemos aquello en lo que hemos encontrado nuestra confianza, satisfacción en nuestro corazón y nuestra razón de vivir, que no estamos dispuestos a perder, para que abandonemos eso que no queremos perder, pero que está tomando la centralidad de nuestro corazón. Dios trae en nuestras vidas disciplina correctiva con el fin de desarraigar esa mala hierba de nuestro corazón, para que nuestro corazón sea un templo de adoración solamente a su nombre. Pero lo más interesante es que eso a veces que nos quita Dios puede ser algo bueno. O sea, Dios no siempre lo que pasa en nuestro corazón y aquello que ocupa el lugar central y aquello que adoramos es algo necesariamente malo. No. A veces lo que Dios quiere quitar de nuestro corazón, la centralidad que tiene en nuestras vidas, puede ser algo bueno. Cosas buenas que hemos llegado a amar demasiado, que han llegado a tomar el lugar de Dios en nuestro corazón. Puede ser la salud, puede ser algún bien material, puede ser algún placer particular, puede ser el trabajo, puede ser el ministerio, puede ser la estabilidad económica, puede ser un bienestar físico, puede ser perder algún familiar, tal vez no de muerte, pero sí temporalmente. En fin,
Como ven, hay muchas de estas cosas que no son malas en sí, pero han tomado el control en nuestras vidas. Vivimos por ellas, vivimos para ellas, y sin darnos cuenta hemos dejado de lado a Dios para dar preeminencia a algo o a alguien que no es Dios. Al trastocar esto que ocupa el primer lugar en nuestras vidas, Dios tiene la intención de penetrar hasta lo más profundo, hasta lo más hondo de nuestro corazón, para quitar de nosotros la fascinación que tenemos por ese algo que ha ocupado el lugar de Dios, con el fin de quitar de nosotros esa mala hierba que estorba nuestra adoración a Dios. Quiero decirles que sin lugar a dudas, esta pandemia nos ha quitado algo tal vez que quisiéramos tener, o nos ha dado algo que no quisiéramos tener. Y es ahí donde debemos reflexionar. ¿Qué es aquello que tanto me ha dolido perder en este tiempo? ¿Qué es aquello que quisiera tener y que no puedo tener y me frustra por esta situación en la que estamos viviendo? Así que nuestro enfoque no solamente debe estar en esta situación, en el cubrebocas, en los infectados, en la peligrosidad del virus. Por supuesto que de todo eso tenemos que estar al pendiente, de todas las medidas preventivas. Debemos ser diligentes, debemos ser cuidadosos, porque si no seríamos unos irresponsables totalmente. Y obviamente Dios no se agrada de personas que no asuman su responsabilidad y que no amen a los demás y no tomen las medidas de prevención que deben tomar. Sin embargo, eso no debe ser todo en esta situación. No debemos perder del radar qué está haciendo Dios dentro de nuestro corazón, trabajando, quitándonos aquello que amábamos o no permitiéndonos tener aquello que quisiéramos tener. El capítulo 5, inciso 5 del apartado sobre la providencia de Dios en la Confesión de Fe de Westminster dice lo siguiente: el todo sabio, justo y benigno Dios a menudo deja por algún tiempo a sus hijos en las tentaciones multiformes y en la corrupción de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para descubrirlos la fuerza oculta de la corrupción y el doblez. Fíjense, para descubrirlos la fuerza oculta de la corrupción y el doblez de sus corazones, para que sean humildes y para infundir en ellos el sentimiento de una dependencia, de apoyo más íntima y constante de Él, y para hacerles más precavidos contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros muchos fines santos y justos. La disciplina de Dios es buena. La disciplina de Dios desarraiga aquello que estorba en nuestro corazón. Y hermanos amados, esto fue lo que sucedió con el salmista David, el hombre llamado en la Biblia un hombre conforme al corazón de Dios. Este hombre experimentó en carne propia el tratamiento doloroso de la disciplina buena, de la disciplina efectiva de Dios para restaurar la adoración a su nombre. Y lo hizo pegándole justo donde más le dolía, ahí donde se encontraba su ídolo funcional. Dios fue efectivo y penetró hasta lo más profundo del corazón de este hombre temeroso de Dios, de este hombre piadoso, pero que tal vez sin darse cuenta estaba poniendo a alguien más en primer lugar que a Dios. Y eso sucedió durante mucho tiempo. Y Dios trajo esta disciplina correctiva para restaurar la adoración del corazón de David a Dios realmente. Salmo 3, versículo 1 dice: muchos son, Señor, mis enemigos. Muchos son, Señor, mis enemigos. Muchos son los que se me oponen y muchos los que de mí aseguran: Dios no los salvará.
Hermanos, este salmo lo podemos entender con mucho mayor claridad. Y esto es maravilloso porque hay salmos en los que no tenemos el trasfondo, no sabemos por qué se escribieron. Pero este salmo sí tiene un trasfondo. Y el trasfondo de este salmo, o la razón por la cual se escribió este salmo, lo encontramos en segundo libro de Samuel, capítulo 15 al capítulo 18. Yo voy a traer a colación varios eventos que sucedieron en segundo de Samuel 15 al 18, pero bien harían ustedes después en leer en su casa estos 3 capítulos para corroborar que lo que estoy diciendo está precisamente en estas porciones bíblicas. Ciertamente es feo, es desagradable, es difícil cuando alguien se declara tu enemigo, cuando alguien se te opone sistemáticamente, cuando alguien constantemente te está denostando, te está lastimando, te está descalificando o inclusive te llega a perseguir. Pero cuando esa persona no la conoces bien, es una persona que pues está alejada de tu familia, que la ves de vez en cuando, y esa persona es rabiosa y cuando te ves se le espumea la boca y se enoja y se disgusta y te provoca y dices, bueno, pues lo voy a tirar de a loco y ya. Pues no voy a perder mi paz por este loco, ¿verdad? Y ya, simplemente, si una persona que continuamente, sistemáticamente está atacando y no hay forma que esa persona busque una reconciliación o algo, pues simplemente lo tiras de a loco y ya. Finalmente, no lo conoces. Ahora, cuando esa persona que te odia, que se declara tu enemigo, que te fastidia, que te molesta constantemente, es alguien cercano, duele mucho, es muy doloroso. Pero ¿qué te parecería que esa persona que te persigue y que quiere matarte con la finalidad de quedarse con tu trono, qué te parecería que esa persona fuera tu hijo? Que tu hijo se declarara tu peor enemigo y estuviera dispuesto a hacer una conspiración moviendo a todo un pueblo en contra de ti, siendo tú su padre. ¿Qué te parecería? ¿Cómo te sentirías? Bueno, a partir del segundo libro de Samuel se nos narra, y en virtud de esto es que el salmista escribe el Salmo 3. Un comentarista bíblico dice, en segunda de Samuel encontramos la historia, la narrativa externa, y en Salmo 3 encontramos la narrativa del corazón del salmista. Pero bueno, esta historia de conspiración contra su propio padre, ¿verdad? Su propósito era derrocarlo del trono para erigirse él, Absalón, su hijo, Absalón, como rey de Israel. Pero déjame decirte que esto no era nada nuevo para David. Ya un hijo anterior, años antes, quiso hacer exactamente lo mismo, un hijo menor que Absalón, uno llamado Adonías. Adonías, años antes, quiso hacer lo mismo, pero es interesante saber por qué Adonías llegó a tal atrevimiento, por qué Adonías estuvo dispuesto a derrocar a su padre. ¿Cuál fue qué es lo que estaba sucediendo en la vida de Adonías? Y mira, Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 5 al 7, nos dice bastante de la razón por la cual Adonías llegó a tal atrevimiento. Dice, Adonías, cuya madre era Hagit, se llenó de ambición y dijo, yo voy a ser rey. Por lo tanto, consiguió carros de combate y caballos y 50 guardias de escolta. Adonías era más joven que Absalón y muy bien parecido como David su padre, era carita, ¿verdad? Y dice que su padre David nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía. Adonías se confabuló con Joab, hijo de Serbia, y con el sacerdote Abiatar, y estos le dieron su apoyo. Es decir, David era un padre muy permisivo, no solo con Adonías, con todos sus hijos.
David era un hombre que no les ponía límites, no ejercía autoridad ni como padre ni como rey, porque primero que nada, pues él era rey sobre Israel. Y si uno de sus hijos estaba haciendo algún tipo de, o podía provocar algún tipo de descalabro a la nación, como rey, aún fuera su hijo, él debía ejercer su autoridad como rey para parar, para frenar la insubordinación de cualquiera de sus hijos, así fueran sus hijos. Él tenía la responsabilidad de gobernar de parte de Dios, y donde está Dios hay orden. Pero David dejaba que hicieran lo que querían. Había creado verdaderos monstruitos. La realidad es que David temía más a sus hijos que a Dios. Obviamente David era un hombre temeroso de Dios. Esto es algo irreflexivo, es una tendencia del corazón. Esto no quiere decir que David no amara a Dios. David amaba profundamente a Dios, pero sin él darse cuenta, sus hijos habían ocupado el lugar que Dios solamente debía ocupar en su corazón. David por ellos estaba dispuesto a faltar a su deber justo como rey de Israel. Por lo tanto, sus hijos llegaron a ser ídolos funcionales, es decir, su vida, sus decisiones, sus valores morales, todo giraba alrededor de ellos. No los corregía, no les ponía límites, permitía que hicieran lo que quisieran. A ellos no se les toca, nadie los puede tocar, porque pues son mis hijos, los amo. Obviamente hablando de un amor malentendido. David, sin lugar a dudas, un hombre temeroso de Dios, pero respecto a sus hijos no aplicaban los principios bíblicos. El amor de David era un amor malentendido que llevaría a sus hijos y a él a la ruina. Por eso, años después de lo que sucedió con Adonías, sucedió algo similar con su hijo Absalón. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 5 al 7, primera parte. Además de esto, si alguien se le acercaba para inclinarse ante él, Absalón le extendía los brazos, los abrazaba y los saludaba con un beso. Esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey, o sea, a David, para que le resolviera algún asunto. Y así fue ganándose el cariño del pueblo. Y luego dice, al cabo de 4 años, y continúa el texto. Es decir, básicamente lo que estuvo haciendo Absalón frente al rostro de su padre, en sus propias narices, a las puertas de la ciudad, era interceptar a la gente para preguntarles, ¿van a ver al rey? No, sí, tenemos que ir a ver al rey porque tenemos un problema. Y cuando Absalón pues les decía, ¿pero qué problema tiene? Empezó a explicar el problema. Y Absalón decía, si yo fuera rey, rápido resolveríamos ese problema. Si yo fuera rey, ni siquiera tendrían que venir aquí al palacio. Yo iría donde están ustedes. Y cuando se le querían arrodillar, los levantaba, le decía, no, por favor, no hagan eso. Y los besaba. Estaba en plena campaña política. Estaba buscando ganarse el favor del pueblo, así como sucede en otros países donde los políticos están en campaña, ¿verdad? Que es una maravilla todo. Así estaba este hombre, Absalón, estaba en plena campaña política, y así estuvo durante 4 años. 4. Ahora bien, ¿ustedes piensan que David nunca supo lo que estaba haciendo su hijo Absalón? ¿Ustedes creen que David estaba ignorante que durante 4 años su hijo andaba haciendo ese proselitismo en sus narices? Ya no digamos como padre que llamara a su hijo para exhortarle y decirle, oye hijo, a ver, platícame, ¿qué estás haciendo? Él tenía la responsabilidad como rey de llamar a este muchacho a cuentas y decirle, con el poder que él tenía como rey, decirle, ¿qué está usted haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te propones? ¿No les parece sospechoso? Pero a los hijos de David no se les podía tocar. David no los podía tocar. 4 años en esas condiciones. Obviamente nunca mandó llamar a Absalón,
se dio por desentendido, volteó para otro lado y de esa forma este hombre honró más a su hijo que lo que debía honrar a Dios como rey y también como padre, porque como padre debió de haber llamado a cuentas a su hijo, porque lo que estaba haciendo era incorrecto. Pasados estos 4 años, dice la palabra, estos 4 años de proselitismo, Absalón se va a Hebrón, al sur de Jerusalén, y ahí orquesta la conspiración, el derrocamiento de su padre. Al recibir David las noticias de un mensajero de que Absalón pues estaba ya llamando a todas las tribus, a las 12 tribus, y de que al toque de trompetas todos iban a erigir a Absalón como rey, y prácticamente después de 4 años todo el pueblo ya estaba con Absalón, entonces David vio el peligro y se le dijo, pues cuídate porque el pueblo está con tu hijo y seguramente para que él llegue a estar en este trono te van a matar. Es lo más seguro. Así es que David escucha el mensaje de parte del mensajero y huye de Jerusalén con algunas personas y familia rumbo al desierto. En la huida se da una escena muy conmovedora y la encontramos en segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, que dice: todo el pueblo lloraba a gritos mientras David pasaba con su gente. Y cuando el rey cruzó el arroyo de Cedrón, toda la gente comenzó la marcha hacia el desierto. Mientras estaban yendo todas las personas hacia el desierto con la incertidumbre de no saber qué va a suceder con nuestras vidas, había un llanto colectivo, un lamento colectivo por la situación que estaba propinando un muchacho malcriado y maleducado que su padre nunca supo sobre el cual su padre nunca supo ejercer autoridad. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30. David por su parte subió al monte de los olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todos los que lo acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. Así avanzaron rumbo al desierto ante la incertidumbre de no saber a dónde iban, qué iba a suceder con todos ellos, pensando que probablemente no regresarían, que estarían desterrados de por vida. Por eso los llantos, los lamentos, los sollozos, la tristeza tan grande, digamos este llanto colectivo, estaban saliendo hacia el destierro. Su vida les cambió prácticamente, hermanos, de un día para otro. La escena de David llorando en una actitud de desolación y tristeza en el monte de los olivos nos recuerda a otro rey que estuvo en condiciones similares en ese mismo lugar muchos años después, siendo odiado, perseguido, traicionado, al igual que David, cercano a la muerte, al igual que David. Solo que David estaba en esa circunstancia, estaba en esa situación de alguna manera por su idolatría, por su propio pecado. Era consecuencia de su maldad. Jesús estuvo allí muchos años después, en ese mismo monte de los olivos, llorando igual que ese rey. Este otro rey, el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, estuvo allí sufriendo las agonías, pero no de su pecado, no las consecuencias de su propio pecado, sino de nuestro pecado, de nuestra idolatría. Por eso estuvo allí. Pero David clamaba a Dios, lloraba, lamentando la situación por la que estaba pasando. El Salmo 3:4 nos dice de manera muy vívida, David: clamo al Señor a voz en cuello. La traducción del lenguaje actual dice: a gritos, Señor, te llamo. ¡Qué escena tan conmovedora! O sea, no era simplemente una oración así discreta. Dice David: no, Señor, yo estoy clamando, gritando, desesperadamente, suplicándote que me ayudes en esta circunstancia tan difícil, Señor. Obviamente era un hombre de fe que confiaba en Dios.
Probablemente en ese momento no sabía que era una disciplina del Señor. Dios estaba disciplinando su vida, pero aún en medio de ella, David estaba confiando en la soberanía de Dios, en la ayuda de Dios, en el apoyo de Dios. En medio de una persecución feroz donde su hijo comandaba una horda de soldados para capturar a David, para matarlo, y no solamente a David, sino para salpicar de sangre a todo Israel, estaba dispuesto Absalón a matar a todos los que estaban con David. David se acerca a su Padre Celestial en busca de ayuda, derrama su corazón delante de Él. En el fondo de su corazón, él sabe que solamente de Dios viene su salvación. Fíjense que orar a David le da una perspectiva en ese momento traumático de su vida, difícil, complicado, donde las circunstancias están al rojo vivo, donde es difícil configurar en nuestra cabeza qué está pasando. La oración a David como que le reconfigura, le da una perspectiva a su corazón y comienza por entender realmente quién es Dios en ese momento particular de su vida que estaba pasando por esta aflicción. En el Salmo 3:3, el salmista dice: pero tú, Señor, en esta oración, pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres, Señor, mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Es como si David declarara: Señor, tú eres mi escudo, es decir, tú eres mi única protección. Tú me proteges, nada puede hacerme el enemigo si tú estás conmigo, cubriéndome con tu presencia. Contigo estoy seguro, Señor, pase lo que pase, yo sé que cuento con tu apoyo, con tu presencia, con tu bendición. Tú eres mi gloria, es decir, Señor, solo en ti puedo tener descanso, solo tú puedes dar descanso a mi alma, solo tú puedes, Señor, darme la confianza y el valor para seguir adelante, solo tú puedes llenarme de ánimo de tal manera que deje de estar cabizbajo y pueda levantar mi cabeza para poder enfrentar esta circunstancia con mucho valor. Y conste que era contra su hijo, más bien su hijo contra él, y él, pues, Señor, dame la fuerza y el valor para enfrentar esta situación donde mi hijo es el que comanda todo esto. Hordas de soldados dispuestos a matarme. Yo no puedo confiar en mí, solamente en ti puedo confiar. Tú eres el que levanta, Señor, mi cabeza, el que me das valor para seguir adelante. Y vean a qué grado fue fortalecido este hombre en su fe. Salmo 3:5. Declara el salmista y dice: yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar, porque tú vigilas mi sueño. ¿No les parece extraordinario? Hay cientos, probablemente miles de soldados persiguiendo a este hombre, buscándolo para matarlo. Su vida corre peligro, por supuesto, está en una vulnerabilidad tremenda. Este hombre anda viviendo ahí en el desierto, en medio de montañas, tal vez metido en una caverna un día, en otra caverna, en otro día, en un hueco por allá, durmiendo donde se pueda y como se pueda. Pero él dice: ninguna de estas cosas me quita el sueño. ¿Qué es lo primero que pasa cuando nosotros estamos en aflicción? Es que yo no puedo dormir. Estoy tan preocupado por esto y por esto, porque no puedo dormir. Tengo un insomnio tremendo. Y dice David: no, yo no tengo insomnio. Yo pongo la cabeza sobre, no puedo decir almohada, ¿verdad? Porque aparte, qué comodidad. Yo pongo la cabeza sobre una piedra y caigo como piedra. ¿Por qué? Porque hay quien, aunque me persiguen, aunque me quieren matar, hay quien vela por mí. Hay quien cuida mi sueño. Soy un hijo amado de Dios. No estoy solo en esta circunstancia difícil. Puedo descansar porque mi corazón descansa en Dios. Él es mi reposo. ¿Qué les parece?
No es una circunstancia como para descansar, pero él lograba descansar porque su confianza estaba en Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 9. Pero antes es menester mencionar que hubo un enfrentamiento, lamentablemente, hubo un enfrentamiento de la gente fiel a David y la gente fiel a Absalón. Hubo un enfrentamiento allá en el valle de Efraín, donde hubo, dice la Biblia, lamentablemente, 20,000 muertos. Miren, quiero que lo vean de esta manera. Este texto se puede ver de muchas formas, desde muchas perspectivas. Y sabemos que la soberanía de Dios está ahí. Pero es cierto que en cuanto a la responsabilidad personal, esto se dio por la falta de autoridad de un padre. Porque un padre dejó hacer a su hijo lo que se le pegó la gana. Porque no hubo un padre que ejerció autoridad. Porque un padre decidió hacer de su hijo un ídolo y dejar que hiciera lo que quisiera y no tocarlo por un amor malentendido. Y por este amor malentendido se llegó a esta situación y murieron 20,000 personas, 20,000 soldados, 20,000 familias se quedaron sin padre por un hijo en quien no se ejerció autoridad. Un hijo que llegó a ser el ídolo funcional de David, la niña de sus ojos, su razón de vivir. Ese que lo intentó derrocar, ese hombre murió en el intento. Ahora sí, segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 9 dice: Absalón, que huía montado en una mula, se encontró con los soldados de David. La mula se metió por debajo de una gran encina y a Absalón se le trabó la cabeza entre las ramas. Como la mula siguió de largo, Absalón quedó colgado en el aire. Y ya que Absalón estaba colgado ahí en el aire, totalmente vulnerable y expuesto, pues cuando llegaron las personas de David, las personas fieles a David, pues con mucha facilidad pudieron traspasarlo con una lanza, con una espada, con lo que tenían como arma a la mano. Y entonces, de una manera espantosa, murió la niña de los ojos de este hombre, de David, el ídolo funcional de David. Después de este evento, obviamente, ¿verdad?, las tropas de David, las personas fieles a David, que se jugaron la vida con David, que estuvieron dispuestos a ser fieles a su rey, que estaban conscientes de su responsabilidad como soldados y que actuaron en virtud de esa responsabilidad, entraron a la ciudad de Jerusalén realmente como héroes, como personas triunfantes, después de haber vencido a Absalón, el gran enemigo de David, y apagar por completo la conspiración que se había encendido en contra de David para su derrocamiento. Obviamente se esperaba que el rey David, respondiendo a la fidelidad de sus tropas, respondiendo a la expectativa del pueblo de que el rey había regresado al trono y todo había regresado a la normalidad, y que David saliera y diera la bienvenida a esas tropas triunfantes y les diera las gracias y diera un mensaje al pueblo de ánimo para seguir obedeciendo a Dios, para ser fieles a la palabra del Señor, dando gracias por la fidelidad de sus soldados, dando gracias a Dios por haberles preservado la vida. Ese David seguía llorando por su hijo Absalón. Obviamente, ¿quién no va a llorar por la muerte de un hijo? Pero era más allá de la muerte de un hijo. Dios había desarraigado de su corazón aquello que había ocupado el lugar de Dios. Esta era una victoria nacional. El rey debía salir, pero el rey estaba guardado. No quería salir. De tal forma que en segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos 5 al 7, dijo lo siguiente Joab: Entonces Joab fue a donde estaba el rey y le dijo:
Hoy su majestad ha llenado de vergüenza a todos sus siervos que le salvaron la vida y la de sus hijos e hijas y esposas y concubinas. No cabe duda que usted ama a quienes lo odian y odia a quienes lo aman. Hoy ha dejado muy claro que nada le importan sus generales. Qué palabras tan duras, ¿eh? Y le estaba hablando a su rey, pero de una manera directa. Le dijo, verdaderamente, hoy ha dejado muy claro que nada le importan sus generales ni sus soldados. No le importamos ni un bledo a usted, nosotros. Ahora me doy cuenta de que usted preferiría, y esto es cierto, que todos nosotros estuviéramos muertos con tal de que Absalón siguiera con vida. Y esto era totalmente verdad. Vamos, salga usted y anime a sus tropas. Si no lo hace, juro por el Señor que para esta noche ni un solo soldado quedará con usted, y eso sería peor que todas las calamidades que su majestad ha sufrido desde su juventud hasta ahora. Al final, David reconoce un hombre temeroso de Dios, un hombre que verdaderamente amaba a Dios y que era capaz de recular, que era capaz de arrepentirse, que era capaz de reconocer sus pecados, un hombre que era capaz de reconocer sus faltas, un hombre dócil a Dios. Al final reconoce que es Dios quien le da la victoria sobre sus enemigos, entre quienes estaba su muy amado hijo Absalón. Salmo 3:8 dice: tuya es, Señor, la salvación, envía tu bendición sobre tu pueblo. En resumen, y para no perdernos en medio de este argumento, en resumen y tratando de concretar ideas, David básicamente idolatraba a su hijo Absalón. No ejercía autoridad sobre él, ninguna. Él había permitido que Absalón hiciera lo que quisiera. Dios, en su bendita gracia y por amor, aunque parezca increíble, hermanos, este es el tratamiento doloroso de Dios. Este es el tratamiento disciplinario que duele, que pega hasta lo más profundo. Pero Dios, en su bendita gracia y por amor a su amado hijo David, y con la finalidad de restaurar la adoración exclusiva que solo le pertenece a Dios, le dispensa una disciplina dura, una disciplina traumática, terrible, dando justo en el blanco donde estaba el problema de adoración, que era su hijo Absalón. Pero aún en medio de esta prueba difícil, vemos en David a un hombre que confió en el mismo Padre que le estaba dispensando esta disciplina. David no despotrica de Dios, no increpa a Dios, no desafía a Dios, no se inconforma con Dios. Él pide su bendición para el pueblo y él dice: gracias, Señor, porque tuya es la salvación. Dios le quita lo que más amaba, pero lo que estaba ocupando el lugar que solo le debía corresponder a Dios. Hermanos, con nosotros no es diferente. Cuando Dios detecta algo de manera permanente en nuestra vida que está capturando nuestra adoración, nuestra atención, nuestro tiempo, nuestra pasión, de tal manera que amemos desbocadamente hace algo o a alguien, Dios en su gracia actúa quitándonos eso que amamos o permitiendo en nuestras vidas lo que nosotros no quisiéramos tener, con la finalidad de restaurar la adoración solamente a Él. Quita de nosotros aquello que estorba a Dios, que estorba la adoración a Dios. Quita la mala hierba, y la mala hierba no siempre son cosas malas, pueden ser cosas buenas, pero que han llegado a ocupar el lugar de Dios. En mi caso,
hace algunos años fue la natación. En el caso de David, estuvo duro, fue su hijo. En tu caso, ¿qué es lo que Dios no te está dando que quisieras? ¿O te está dando que no quisieras? ¿O te está quitando que tanto amas? Cuando perdamos eso que amamos o tengamos lo que aborrecemos, debemos recordar que detrás de eso está Dios restaurando nuestro corazón, en nuestro corazón la adoración a su nombre, para que dependamos solo de Él, de su gracia, de su evangelio. Es su evangelio el que debe interpretar entonces en nosotros las circunstancias y el sufrimiento que pasamos. Nuestra mirada no debe ser lineal solamente. ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? Debemos pensar y reflexionar qué está haciendo Dios a través de eso que está pasando a nuestro alrededor. ¿Con qué ídolo está tratando Dios? ¿Qué está tratando de transformar en nuestro corazón? ¿En qué clase de persona está queriendo Dios que nos convirtamos? Pero todo eso es para bien, nunca para mal. Todas las cosas, aún la muerte del hijo de David, ayudan a bien a los que amamos a Dios. Todas. Y en la disciplina, hermanos, generalmente, que es un tratamiento doloroso, las cosas son duras y el tratamiento es difícil, pero los resultados son buenos, porque Dios es un Dios misericordioso, bueno, compasivo en medio de las dificultades. Él está trabajando con nuestro pecado. Él está logrando que nuestra vida encuentre satisfacción solo en Cristo, que solo en Él podamos descansar. Él que nos ha dado la salvación mediante el sufrimiento para que el nuestro tenga sentido. El tratamiento de Dios es doloroso, a veces traumático, pero efectivo para su gloria. A manera de testimonio personal, quiero decirles que cada semana me toca preparar sermones que a veces no quisiera predicar, que a veces te quisiera evadir, que al primero que confrontes a mí. Pero gracias a Dios por eso, porque Dios trae luz a mi propia vida como testimonio personal. Dios es bueno, no se equivoca, es bondadoso y todo lo que Él hace es para nuestro bien y para su gloria. Oremos. Padre, estoy agradecido por las muestras de amor que tienes para con nosotros como iglesia. Ayúdanos a entender, Padre, que estos sufrimientos y aflicciones que pasamos y esta situación particular en la que estamos con esta pandemia nos lleven a reflexionar, nos lleven a pensar en qué estás, a través de toda ella, en cada uno de nosotros, qué cosas diferentes en cada uno de nosotros estás logrando. ¿Qué nos estás quitando que quisiéramos tener? ¿Qué nos están dando que no quisiéramos tener? ¿Qué estás desarraigando de nuestro corazón que amamos tanto que hemos llegado, que nuestro corazón llegó a tener más importancia que tú? Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a profundizar en nuestros pensamientos. Ayúdanos a entender cómo nos estás transformando, qué áreas de nuestras vidas deben cambiar, qué cosas debemos dejar para que te adoremos solo a ti, que nuestro corazón sea un templo, Señor, donde solamente tú tengas la preeminencia, que toda nuestra adoración, nuestra fidelidad y nuestra honra sea solamente a ti. A ti la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Lo nuestro tuyo es.
Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora en prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Malaquías 3:10, primera parte. Padre bendito misericordioso, una vez más estamos ante tu presencia, reconociendo que eres el Dios vivo y verdadero, nuestro Creador y Padre celestial, y agradeciendo todo lo que has hecho por nosotros, tus hijos, y que a pesar de las dificultades que estamos pasando, nos permites estar reunidos como hijos tuyos de manera virtual en un solo sentir, que es el de alabarte y bendecir tu nombre. Te ofrecemos esta ofrenda y diezmos para que tú las bendigas y las multipliques para que sean utilizadas en tu obra, las cuales damos como respuesta de amor y gratitud por tus bendiciones y bondades para con nosotros, tus hijos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre. Amén y amén.